Ok. Bueno, vamos a estar compartiendo este pasaje en esta tarde. Hemos titulado el sermón en esta tarde, Experimentando el poder de Dios. De eso es lo que vamos a hablar en esta tarde y está basado en Lucas 8, del 40 al 46. Una de las cosas que nosotros tenemos que procurar en la vida cristiana y una de las cosas que hacen la diferencia cuando una persona realmente conoce a Cristo es que comienza a vivir en lo que la Biblia llama el poder del Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. Lamentablemente, en nuestras iglesias se comprende mal lo que significa vivir en el poder del Espíritu Santo. Para algunos, el poder del Espíritu Santo solo se puede traducir en algunas prácticas que son, a mi modo de ver, innecesarias, antibíblicas, pero lo que sí es que llaman mucho la atención. Y cuando se desarrolla un servicio y se implementan estas prácticas, entonces las personas se van estimuladas y las personas piensan que vivieron y disfrutaron y estuvieron bajo el poder del Espíritu Santo y que experimentaron el poder de Dios. Otra de las cosas que nos roba esta experiencia, poder disfrutar del poder de Dios, no son las malas prácticas en la iglesia, sino las malas prácticas personales. Muchas veces pecados, expresiones, maneras de practicar la vida cristiana, independiente a lo que la Biblia enseña, nos roban la bendición de poder experimentar el poder de Dios. Porque en vez de estar experimentando el poder de Dios, lo que estás experimentando es el justo castigo por el pecado, el justo juicio de Dios. Entonces, muchas veces las personas viven tristes, viven atribuladas, viven bajo diferentes estados de ánimo, no entregan su vida al control del Espíritu Santo, al control de Cristo Jesús, y su vida va de un lado al otro según sea su momento y según sea su experiencia en ese momento, en ese tiempo. La verdad es que la Biblia nos invita a disfrutar de la relación con Jesús. Y una de las cosas que nos caracteriza en la iglesia es que queremos hablar de Jesús a todas las personas. Y cuando hablamos de experimentar el poder de Dios, básicamente, y es el punto principal, lo que estamos tratando de comunicar es experimentar la relación íntima y personal que nace, se crea y se desarrolla con Jesús cuando usted lo conoce por primera vez. No sé cuántos recuerdan sus inicios, pero ojalá que los puedan recordar con amor. Y ese inicio, ese deseo que usted tenía, sobre todo de dar testimonio de que Cristo estaba cambiando su vida. Eso es una necesidad que está en el corazón de todos los creyentes, pero que lastimosamente poco a poco se va apagando. Porque poco a poco los creyentes se van acostumbrando a la idea de que venir a la iglesia, sentarse, mantenerse al margen, escuchar un poco lo que la Biblia dice, tomar algún tipo de decisión que me mantenga más o menos en el plano moral, es suficiente para ser cristiano. Pero realmente ser cristiano es un poco más. Ser cristiano es experimentar una relación. Es una relación, es una comunión íntima con alguien que ha pasado de ser un desconocido a alguien muy conocido. Ha pasado de ser nuestro Salvador a también ser el Señor de nuestra vida. Y quiero invitarles a que veamos la enseñanza en esta tarde, porque yo quiero que si usted nos visita y usted se va y alguien le pregunta, ¿pudiste estar en la iglesia? ¿De qué hablaron? Usted le pueda compartir de lo que estamos hablando. Por eso cada vez que usted esté en la iglesia, nosotros vamos a hablar de una enseñanza. Queremos aprender algo cada semana. La enseñanza en esta tarde es que cada crisis es una oportunidad para experimentar el poder de Dios. Y fíjense bien, cada crisis es una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Cuando hablamos de las crisis, hablamos de cosas que afectan directamente nuestra vida. Una de las cosas que la crisis hace es que nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Mira, yo estaba viendo algo que posteé hace poco de un pastor que se llama Sugel Michelén. Yo les puedo decir esto, una de las cosas más peligrosas para los pastores, ¿saben qué cosa es?
¿Qué creen ustedes? Amanecer. Despertar. Eso es lo más peligroso. Porque cuando tú despiertas, te enteras de cada cosa que lo que te dan ganas es de volverte a dormir. Esa es la gran realidad. No quiero yo decir acá, y decía Michelin, y pienso lo mismo. Michelin decía, no tengo ningún problema con decirle a mi iglesia cuál es el miembro de la iglesia más difícil con el cual yo he tratado. ¿Ustedes saben cuál es el miembro más difícil de esta iglesia? Yo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que vivir conmigo. Porque yo vivo un rato con ustedes y ustedes se van. Y tenemos un tiempo donde todo es saludos, besos, alegría, pero yo me tengo que ir conmigo. Y a donde quiera que voy conmigo. Y cada vez que obro mal, el Espíritu está tratando conmigo. Y me está doliendo mi corazón cuando las cosas no se hacen bien. Cada vez vivo nuevas crisis, pero cada crisis las tengo que entender como una nueva oportunidad de poder experimentar el poder de Dios. Y yo no sé si ahora tú estás pasando por una crisis, o yo no sé si despertaste y de pronto estuviste en una crisis. Y es probablemente que alguno que nos sigue por la red está mirando y haya dicho, no, me desperté y en mi casa lo que hubo fue un infierno, o me desperté y mi esposo despertó de mal humor, o mis hijos no estaban en la casa. Por ejemplo, yo vivía en un lugar donde desperté una noche y no había nadie en la casa. No había nadie. Me preocupé. Eran las 3 de la mañana. Era un lugar alejadísimo, en el campo, aquí en los Estados Unidos. Y cuando salimos, las personas de la casa estaban participando en un rito afuera. Y nosotros no teníamos idea de que eso sucedía. Bueno, uno no sabe cada vez que despierta cuál es el nuevo reto que le espera. Inclusive, estamos hoy acá en la iglesia, estamos todos bien, le damos gracias a Dios porque estamos acá, conocemos a nuestros hermanos que vienen por primera vez, qué bendición. Pero la verdad es que no les puedo garantizar que cuando salgan de este lugar, por esto que ustedes han escuchado, o por esto que hemos hecho, ustedes no van a enfrentar una nueva crisis. Probablemente en esta semana enfrentemos nuevas crisis. Pero lo que sí le quiero recordar es la enseñanza. Aproveche cada crisis para experimentar el poder de Dios. Y mira, te quiero llevar a la palabra de Dios. Quiero que vayas a Lucas capítulo 8, para que veas la vida de una persona que tuvo que enfrentar una crisis. Y fue difícil. Quiero que leas conmigo versículo 40 del capítulo 8. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos, ¿qué goza? Le estaban esperando. ¿Qué había ahí? Ahí había un momento de celebración. Todos estaban contentos, todos están con gozo. Fíjense ustedes, todos están bien animados. Y parecía que todo estaba bien. Pero en medio de eso, dice, entonces vino un varón llamado ¿qué? Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, ¿qué sucedió? Rogaba que entrase en su casa. ¿Te das cuenta el contraste que hace la Biblia entre un grupo de personas felices, pero de pronto alguien está pasando por una crisis? Es un escenario exactamente igual que el que estamos viviendo hoy. Probablemente alguno de nosotros amaneció y está pasando por una crisis. Y hay muchos a tu alrededor que tienen gozo. Hay muchos alrededor que están gozosos, que gloria a Dios, que buenas alabanzas, que los acordes, que los sonidos, qué bendición. Pero hay alguien que está pasando por una crisis. Y mira la actitud de esta persona. Dice la Biblia que esta persona rogaba a los pies de Jesús. ¿Te imaginas eso? Mira, tienes que entender el contexto de lo que está pasando. Primero, este es el mundo judío. Segundo, aquí está Jesús, que para la mentalidad judía, una persona conflictiva, porque está hablando cosas que a los religiosos no le convienen. Y de pronto
llega a un lugar, la gente está animada y alguien muy significativo, mira cómo la Biblia lo describe. Vamos a ir ahí al versículo 41. Dice, era principal de qué cosa. Oye, a mí lo que me gusta del Evangelio de Lucas es que él es una persona que te describe la Biblia al detalle. No se le escapa claro, él es una persona entendida en las letras. Ustedes saben que era médico. Entonces hace unas investigaciones. Ustedes saben que tanto el libro de los Hechos como el Evangelio de Lucas, él comienza diciendo, yo hice una investigación profunda acerca de esto para presentártelo a ti, excelentísimo Teófilo. Saben ustedes que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son autoría de él y son dos partes dirigidas a una misma persona, dirigidas y con el propósito de mostrar a Cristo. Entonces este hombre, Lucas, nos dice que la persona que vino y se postró, ¿qué cosa es postrarse? Se derrumbó, se arrodilló, se cayó. Eso era algo muy difícil para un judío, porque la ley judía condenaba eso, ¿sí o no? ¿Acaso alguien podía poner sus rodillas delante de alguien que no fuera Dios? ¿Acaso nosotros los cristianos, por ejemplo, no nos costó cuando el Imperio Romano la vida por llamar a Jesús Señor y no a César? ¿Acaso hoy en día nosotros no daríamos nuestra vida tranquilamente por el hecho de que no hay otro Señor que no sea Jesús? Pero fíjense qué pasó acá. Este hombre que estaba en medio de una multitud que estaba gozosa. ¿Y sabes lo que me entristece a mí de esto? Que nadie notaba su dolor. Nadie notaba que estaba sufriendo. Todos pensaron que era uno más en la multitud. Pero ¿sabes quién estaba atento a ese corazón? Dios. Así que probablemente hoy alguien acá esté en una crisis. Alguien tenga un dolor profundo en su corazón. Y es posible que nos vayamos de acá y no lo notemos. Pero tiene que estar seguro que Dios ya lo ha notado. Y que Dios está en control. Y mira, hablemos un poco más. Por ejemplo, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga es el intento de poder recuperar y permanecer santos en medio de una religión que se vuelca en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Israel tiene un templo, hay una serie de pecados, hay una serie de situaciones, pero comienzan las sinagogas. ¿Qué era la sinagoga? Era un lugar donde se reunían personas y se le daba la oportunidad a un rabino que les enseñara la palabra de Dios a esas personas. Y dice la Biblia que este hombre era el principal en esa sinagoga. Ahora, este no era el rabino. En una sinagoga trabajaban 3 personas. Primero, un principal, la persona que abría, que cerraba, la persona que ordenaba, la persona que además invitaba a algún rabino a venir a la sinagoga. Había un tesorero que recogía las ofrendas y había un rabino que era el que enseñaba. Pero este era el principal. Esta era la persona más considerada, la persona de más testimonio, la persona que supuestamente le debería ir mejor en la vida. ¿Sí o no? Por eso yo no quiero que tú te vayas de este lugar engañado pensando que porque tú estás hoy en la iglesia te tiene que ir bien en la vida. No, es la voluntad de Dios. Y hay que estar en las manos de Jesús, porque nuestra mejor vida es en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios. Y miren este hombre. Dice que este hombre se postró, rogaba que hiciera que Jesús, que entrara a su casa. Un escándalo, un escándalo. Algo terrible. Cada crisis es una oportunidad para experimentar el poder de Dios. Pero lamentablemente, muchos de nosotros nos reunimos cada domingo, cada viernes. Hablamos de Dios casi todos los días, pero no estamos experimentando el poder de Dios. ¿Sabes qué? Mira, yo te voy a mostrar 3 cosas que pueden robarte esa bendición. 3 cosas que pueden sacarte a ti de tu comunión con Jesús. 3 cosas que pueden hacer que tú pierdas de vista quién es Jesús y que Él es el Salvador.
3 cosas que interrumpen tu comunión con Él. 3 cosas en las cuales muchas veces nosotros estamos entretenidos en vez de estar disfrutando el poder de Dios. Y mira la primera. ¿Sabes cómo se llama? La demora. Vamos a ir al versículo 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija, ¿de qué cosa? Única. Tenía 12 años. ¿Y qué estaba pasando? Se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud, ¿qué hacía? Le oprimía. Bueno, muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana y manejamos mal ese término. En ocasiones pensamos que Dios no obra con la velocidad que nosotros queremos. Y muchas veces nuestras oraciones no son constantes y nuestra relación con Cristo no es mejor porque la gente cree que puede encontrar otras soluciones mejor a sus problemas que Jesús. Hay un versículo en 2 de Pedro 3:9 que dice que la gente piensa que Dios se retarda en sus promesas. Pero dice Pedro, no es que Dios se retarde en las promesas, es que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces nosotros no entendemos y no vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Por una parte, la gente cree que Dios es demorado y por otra parte no tienen la paciencia, la convicción y el compromiso de continuar buscando a Dios a pesar de las situaciones. Y quiero que sepas que acá hay algo que te va a sorprender. Porque hasta ahora, ¿de qué hemos hablado? De una niña que se está muriendo. Y si una niña se está muriendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo diríamos? Hay que ponerse pila. Y algunos dirían, ponte trucha, ¿no? Y nosotros los cubanos, ¿cómo diríamos? Angelito, actívate, mi hermano. ¿No? Le ponemos así, actívate, mi hermano, porque la niña se está muriendo. Así diríamos. Pero fíjate la narración por dónde nos lleva. Dice la palabra, continúa leyendo, dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ningún motivo había sido curada, se le acercó por detrás y tocó a Jesús. Y a partir de ahí, Lucas deja a un lado la situación de la niña muriendo y se dedica a contarnos, ¿qué cosa? Lo de la mujer. Entonces tienes que poner tu mente en esto. Viene Jesús, todos están contentos, va a dar un paso y cae alguien postrado. Y dice, por favor, ven a mi casa porque mi hija se está muriendo. Tú eres el único que puede salvarla. Y Jesús hace así, se vira y dice, ¿a quién me tocó? Bueno, te digo sinceramente, si no pones tu mente en esto y no comprendes a Dios, y Dios no está en tu corazón, te alejas y te pierdes. Porque tú te imaginas cuando ese hombre que le presentó esa situación a Jesús, ¿qué esperaba él? Una respuesta inmediata. ¿Qué esperaba que iba a hacer Jesús? Esperaba que actuara como nosotros, se ponía nervioso Jesús y decía, ¿cómo que se está muriendo? ¿Qué cosa le dio? No, se envenenó con algo, no, vamos corriendo, vamos a salvarla, pero Jesús lo dejó, se viró y dijo, aquí hay una persona que me ha tocado. No, y empieza a ministrar a esa persona. ¿Te das cuenta? El obrar de Dios. Los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Muchas veces lo que para nosotros es en nuestra mente la demora, es el obrar de Dios.
Y Dios quiso poner a prueba el corazón de Jairo y saber si Jairo realmente tenía fe en las palabras que estaba diciendo. Porque cuando él estaba pidiendo que Jesús entrara a su casa, estaba diciendo dos cosas. Estoy rompiendo con la religión y estoy depositando toda mi confianza y mi fe, que solo le pertenece a Dios, en tu persona. Pero Jesús dijo, pongamos a prueba. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en la vida cristiana nos pasamos la vida diciendo y enseñando a otros las cosas que debemos hacer y que nosotros nunca hacemos. Y me puede pasar a mí, que me meto la vida diciéndole a ustedes las cosas que hay que hacer, pero yo no quiero hacerlas. Pasa. Bueno, Jesús quería poner a prueba ese día eso. Si lo que él había dicho, realmente él estaba dispuesto. Porque si al final él sabía que solo Jesús podía salvar a su hija, no importaba el tiempo, no importaba la hora, no importaba la manera, solo había que confiar en Jesús. Cuando tú confías en Jesús, y quiero decirte, porque puede ser que alguien hoy aquí esté pasando por una prueba y no entienda esto. Mira, cuando tú confías en Jesús, no importa la manera ni la forma en que están saliendo las cosas, lo que importa es que Él tiene el control. Y si Él tiene el control, ríndete en sus manos porque todo va a estar bien. Muchas veces ese mal sentimiento nos roba la experiencia de tener una relación con Jesús, de experimentar el poder de Dios. Porque desde que Él cayó allí, a los pies de Jesús, ¿qué crees tú que pasó? Ya todo estaba en la mente de Dios. Ya todo estaba puesto en manos de Dios. Humanamente nada más se podía hacer. No podía Él secuestrar a Jesús. No podía Él apartar a Jesús de la multitud. Él tenía que esperar en Jesús. Y Él tenía que empezar a disfrutar el poder de Dios. Y decir, no sé cómo van a salir las cosas, pero lo que sí estoy seguro es que ya Jesús está enterado y está en el asunto. Ya Jesús tiene el control. Quiero leerte algo que escribí acá. Es obvio que este gobernante habría convocado a los mejores médicos de Capernaum para tratar a su hija. Pero cualquier tratamiento no tuvo éxito. Este es uno de los más grandes malos entendidos de los cristianos y por lo cual perdemos mucho la experiencia del poder de Dios. Pensar que manejar a Dios es algo que tenemos en nuestras manos. Porque al final de la ecuación, cuando tú oras a Dios por algo y crees que debe salir de una manera y lo pides de la manera en que Dios tú lo quieres y tú no le das la confianza a Dios de que Él lo haga a su manera, de cualquier forma, tú quieres manejar a Dios. Pero nosotros no tenemos ni la capacidad, ni tenemos la sabiduría, ni el poder para hacer eso. Tenemos que descansar en el poder de Dios. La demora es una situación que muchas veces pone a prueba nuestra fe y muchas veces perdemos la bendición por eso. Y yo no voy a negar que esto es una gran crisis. Y esto es una crisis muy seria. Y tampoco yo te voy a decir que yo voy a ser mejor que este hombre. Y que mañana yo voy a estar totalmente tranquilo si tengo un hijo enfermo. Pero sí te voy a decir que acá tenemos que aprender a confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Porque esa es la única manera de poder experimentar su poder. Hay algo más que pasó, lo segundo, segunda situación. Quiero que la veamos. Dice, ¿cómo se titula? El desánimo. Vamos a leer la Biblia, vamos a ir. Versículo 49. Bueno, versículo 45, para que ustedes vean cómo es todo el asunto. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban en el Maestro, la multitud te aprieta y oprimes. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido
que ha salido poder de mí. Y entonces en el versículo 48, que todavía seguimos con la mujer de flujo de sangre, dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y ahora se pone esto peor, como dicen algunos por ahí, mis amigos. Dicen, se pone color de hormiga. Porque mira el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. ¿Y qué le dijo? Tu hija se murió. ¿Qué pasa? No molestes más a quién. Wow. ¿Sabes lo que significa el desánimo? Significa que ya no tienes fuerzas. Significa que las cosas están peor, no pueden estar. Pero que tú lo sientas en tu corazón no significa que sea la realidad. El desánimo muchas veces conspira para que nosotros no disfrutemos el poder de Dios. Nos olvida que nuestro Dios es el que hace posible las cosas imposibles. Que los médicos trabajan con cosas posibles. Y se lo agradecemos. Creemos que la sabiduría que tienen los médicos la dio Dios. Y que saber qué cosas posibles se pueden hacer es una bendición que Dios nos regaló. Pero no podemos cerrarnos a la idea y a la realidad que hay muchas cosas imposibles que Dios todavía está haciendo y que las va a hacer si son su voluntad. Y mira, siempre vas a encontrar a alguien que viene y te dice, ¿para qué quieres ser cristiano? Para vivir de esa manera. ¿Para qué quieres ir a la iglesia? Si a ti nada te sale bien. ¿Por qué no vas a ver a Teresita para que te dé unos polvos y te dé unas patas de pollo? ¿Y tú crees que si eso le resultara a Teresita, Teresita estuviera entre polvos y patas de pollo? No, Teresita estuviera tomando margarita en el Caribe. Teresita está con polvo y potepollo y patepollo, porque también está mal y también está alejado de Dios. Y nunca falta alguien que te quiere desanimar, alguien que te quiere decir, no molestes más al maestro. Lo interesante es que acá Jesús en ningún momento se sintió molesto. Jesús estaba al control. Ahora, ¿alguna vez has tenido ese sentimiento de que es demasiado tarde? ¿Alguna vez eso lo has tenido en tu corazón y has dicho, demasiado tarde para esto? Bueno, te voy a decir algo. Cuando Dios está en el asunto, nunca es demasiado tarde. Cuando Dios está en el asunto, todo es actual y todo es real. Mira, dice el Salmo 27:14, pon tu esperanza ¿en quién? En el Señor. Y esa es la diferencia. ¿Sabes cuántos millones de personas han una vez asumido que es demasiado tarde para conocer a Jesús? ¿Sabes cuántas veces las personas, sabes a cuánta gente yo le he predicado y le he hablado de Jesús y me han dicho es demasiado tarde? ¿Sabe cuánta gente ha querido continuar una vida de pecado porque piensa que es demasiado tarde para comenzar de nuevo? Nunca es demasiado tarde. Porque con Jesús cada día es un nuevo comienzo. Y fíjate, el desánimo es un enemigo que te lleva a un plano mucho más terrible e inferior. Porque una vez que tú estés desanimado, el próximo paso que vas a dar, ¿sabes cuál es? La depresión. Y la depresión es una rebeldía en contra del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Cuando uno está deprimido, está entregando su mente a emociones que no deberían estar en nuestro corazón. Nuestras emociones deberían estar en Jesús. Y la Biblia dice que Él es nuestro consolador. Y leyendo la palabra, dice que Él nos consuela para que nosotros con esa consolación consolemos a otros. El desánimo muchas veces es algo que no permite y nos roba, nos deprime y no nos permite experimentar el poder de Dios. Ahora, lo que quiero que antes de terminar
tú pienses un momento, si estás en medio de una crisis, ¿cuál es tu estado espiritual actual? Eso puede hacer la diferencia. ¿Estás pasando por un desánimo? ¿Es tu estado actual? ¿Es un desánimo lo que hay en tu vida? ¿Cómo has entendido el obrar de Dios en tu vida? ¿Has entendido que Dios se ha demorado? ¿Que Dios no está obrando como tú esperas? Quiero invitarte para que escuches cómo termina esta historia. Porque todavía se pone peor. Todavía se pone peor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú piensas que las cosas no van a empeorar, ¿sabes qué? Empeoran. Porque si Dios está tratando contigo y tienes que entender cada crisis como una manera de Dios tratar en tu vida, si Dios está tratando contigo y tú estás cayendo una y otra vez en los mismos problemas, en la misma dificultad, en la misma situación, entonces de esa prueba no vas a salir porque Dios te está probando y te va a probar una y otra vez. Solo cuando tú entregues esa prueba a Dios, cuando tú pongas tu confianza en Dios, cuando tú dejes obrar a Dios, entonces Dios va a llevarte a otro momento en tu vida espiritual. Se va a producir lo que muchas veces nosotros aquí hablamos, la madurez y ¿qué más? Y el crecimiento. Yo no sé cómo estás. Mira, el ser humano es muy complejo. Te voy a explicar, mira, el ser humano es muy complejo, Me voy a tomar un minuto para explicar algo. ¿Alguien conoce lo que es la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow. ¿La conoces? Porque tú estudias marketing o algo así, ¿verdad? Claro, ahí está la pirámide. Pero ¿sabes que eso está basado en la Biblia? Sí, porque claro, la Biblia habla que la única necesidad que tienen las personas no es económica. Entonces la pirámide, no la voy a explicar porque no es una clase de este tipo, pero más o menos, que es una teoría de psicología y de filosofía, y se estudia en muchas ramas, lo que te dice es que los hombres avanzan según vayan satisfaciendo necesidades. Es como una pirámide. Y por ejemplo, cuando las necesidades fisiológicas ya están cubiertas, entonces van las necesidades de seguridad y necesidades sociales. Entonces, esto se usa porque, por ejemplo, si tú quieres tener un negocio, tú tienes que tratar de tirarle a todas esas áreas para satisfacer a los clientes. Pero cuando tú tienes clientes en tu casa porque ellos dependen de ti, tú tienes que darte cuenta que esa gente, con llevarle dinerito nada más a la casa, no los vas a cubrir. Hay otras necesidades. Y tú nunca vas a alcanzar la pirámide y nunca vas a satisfacer a las personas porque tú únicamente le estás tirando a un escalón de la pirámide. Lo tuyo es llevar dinero. A ti, como se sientan, no te interesa. La manera en que se relacionan contigo tampoco te interesa. Cómo se autorrealizan, no te importa. Lo tuyo es llevar dinero y con eso lo resolviste. ¿Y sabes qué? Nunca lo vas a entender hasta que no lo busques en la Biblia. Tu familia no va a prosperar. Únicamente va a ser una familia triste más con un poquito de dinero. Pero cuando tú entiendes esto en la Biblia y tú le tiras a la compañía con tu esposa, a la atención de tus hijos, a la relación con tu esposa, y tú le tiras a la ayuda económica, y tú le tiras a todas las escalas de esta pirámide, ¿sabes qué es lo que sucede? Que las familias florecen. Y por eso tú ves familias que tienen poco, pero tienen una felicidad inmensa. Y después te das cuenta de gente que tiene mucho, pero no siente nada. Y un día, los hijos se te tiran del segundo piso para abajo. Y te preguntas, ¿cómo pasó eso? Con que yo le compré el Mercedes-Benz y que yo tengo 1 millón en el banco y que yo lo llevé a comer a tal lugar. Nunca hablaste con él. Nunca le tiraste a las otras necesidades. Así que tu cliente no está satisfecho. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos muchas necesidades. Espirituales, emocionales, físicas, sociales, de todo tipo. Y como hombres de Dios y mujeres de Dios y padres de familia,
tenemos que ir tirándole a todas ellas. Como si no se fuera peor, miren la tercera cosa que nos puede robar experimentar el poder de Dios. Míralo ahí. La burla. Vamos a ir al versículo 53. Vamos a ir al versículo 50, del 50. Dice, oyéndolo Jesús les respondió, no temas, cree solamente y será salva. Wow. Uf, me quito yo. Vaya. ¿Viste eso? Llegaron y le dijeron, oye, se murió. Y Jesús dijo, no temas. Cree solamente y será salva. Dice el 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. ¿Y qué él dijo? No lloren, no está muerta, sino que ¿qué? ¿Y qué dice la Biblia después? Y se burlaban de él. Ahora, lo interesante aquí es quiénes se burlaban de él. Según la Biblia, los que lloraban, ¿no? ¿Quiénes eran los que lloraban? No, los padres no lloraban, los padres estaban nerviosos. No, tampoco. El problema es que culturalmente hay una realidad. Cuando dice todos lloraban, está usando una palabra que señala a un grupo de personas que se alquilaban para venir a llorar y a apoyar cada vez que una persona moría, y eso eran los llorones. Y esas personas deberían llorar y afligirse para crear un ambiente de respeto alrededor de la persona que fallece. Como nosotros no tenemos eso en nuestra cultura, yo, por ejemplo, que he estado en más de 2000 velorios, no es que yo haya mandado muchos para allá, pero hubo un tiempo que yo le decía a Maíta, no quiero orar por más nadie, porque cada vez que oro, se lo lleva el Señor. Le completo los días. ¿Sabes que yo he estado en un velorio más triste que los familiares? ¿Te puedes imaginar eso? Yo he estado en un velorio donde los familiares hacen chistes, donde los familiares se están burlando de los otros familiares. Yo he estado en un velorio donde el nieto le está diciendo al amigo, ¿tuviste qué feo el cabezón aquel? Menos mal que no saqué la cabeza de ese era mi tío. Y yo triste por el fallecimiento de la hermana. Yo he estado en funerarias donde yo he estado triste. ¿Y sabes qué? Y la gente se está fajando. Porque alguien sabe dónde dejó el dinero y no lo quiere decir. O me están tratando de usar de árbitro a ver de qué manera se van a repartir la ropa que quedan de la persona. Así que estos que tenían que llorar, estos que tenían que sufrir, ¿qué es lo que estaban haciendo? Se estaban burlando. ¿Tú sabes cuánta gente yo me he encontrado en la vida que no comprenden a Jesús? Miles de personas. Tristemente he visto hasta cristianos que les cuesta trabajo comprender a Jesús. Y esta gente se burlaban porque no comprendían a Jesús. Porque al decir Jesús que no estaba muerta, que dormían, ellos podían ver que estaba sin vida. Pero ellos la veían con ojos de qué tipo? Humanos y naturales. Mira, a la gente le encanta faltar a la iglesia. A la gente le gusta no venir a la iglesia. Siempre hay un buen pretexto para no venir, pero te voy a decir algo. Donde único tú puedes reconstruir tu vida en la iglesia. Porque acá es que tú vas a escuchar la palabra de Dios. Porque probablemente en tu casa no la vas a escuchar. A lo mejor tú escuchas malas palabras en tu casa, tristemente. Pero acá vas a escuchar la palabra de Dios. A lo mejor tu vida de oración es raquítica, pero acá te vamos a ayudar a orar. Acá vamos a estar construyendo nuestra vida. Porque acá hay gente que comprende a Jesús. Pero la gente se burla
de lo que Dios dice. La gente se burla de lo que Dios está haciendo. La gente no quiere comprender lo que dice Jesús. Es interesante porque los que deberían representar al dolor se burlaban, se reían. Eso es más o menos lo mismo que cuando tú esperas que los cristianos tengan buen testimonio. Resulta que los cristianos andan acabando. ¿Sí? Eso es lo mismo que tú esperas cuando tú hablas con el hijo o con la hija de una persona cristiana de la iglesia, que tú esperas que proceda de una familia cristiana, pero la niña o el niño te confiesan que los padres son un desastre. Es lo mismo. Supuestamente los que debemos representar a Cristo hacemos todo lo contrario. Como aquellos que deberían estar orando, deberían estar llorando y deberían estar suplicando, no, ellos se estaban burlando y se estaban riendo. Y encima había que pagarle por eso. Sí, horrible, así mismo. Eso es lo que pasa muchas veces en la vida cristiana. Encima de que tenemos la palabra, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el poder del Espíritu Santo y que tenemos la obra del Espíritu Santo, nos andamos burlando de Dios. No quiero hablar mucho a los cubanos porque no se entiende, porque hablo rápido. Nos andamos burlando de Dios. Y los que se supone que representan la vida cristiana están representando otra cosa. Bueno, ¿sabes qué? Necesitamos echar un lado de eso. Porque, ¿sabes qué? Mira, estas personas, si se hubieran guiado por los que se están burlando, no hubieran recibido lo que estaban pidiendo. Te voy a decir cómo terminó esto. Ve el versículo 54, te voy a decir cómo terminó la historia. Mas él, tomándola de la mano, clamó y dijo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le dieran de comer. ¿Y sus padres cómo estaban? Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Le doy gracias a Dios que Lucas no habló más de los llorones que se estaban burlando. Porque me imagino la reacción de ellos cuando Jesús fue y le tomó la mano a aquella persona muerta y le dijo: muchacha, a ti te digo, levántate. Y el espíritu entró en ella y se levantó. Me imagino cómo estaba. Yo no sé cuál es tu problema, y no sé dónde está tu historia, y no sé cómo te ha ido la vida últimamente, pero sí te voy a decir una cosa. No te dejes robar la bendición de poder ver el poder de Dios en tu vida. Que no sea la duda, que no sea la burla, que no sean estas cosas que hemos estudiado lo que impida que en medio de la crisis tú veas el poder de Dios. Confiemos en Dios. Esperemos en Dios. Bueno, tiempo después la niña se murió, ¿sí o no? Sí, bueno, creció probablemente. Probablemente tuvo familia y probablemente terminó sus días como cualquier otra persona. Como el mismo Lázaro, que fue resucitado también, que probablemente después terminó su vida como cualquier otra persona. Jairo no es diferente ni a ti ni a mí. La única diferencia de Jairo con nosotros es que él decidió esperar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que todo estaba perdido. Muchas veces nosotros nos rebelamos en contra de Dios porque creemos que hay cosas valiosas todavía en nosotros. No, es que yo soy tan importante que no debería pertenecer a este grupo. ¿No? El pastor dice: pero esto es lo que voy a pastorear yo. ¿Y tú qué quieres? Te voy a decir, todos los pastores salen del seminario. Ahora vamos a salir, vamos a pastorear una iglesia de 6,000 personas y vamos a hacer... No pueden ni pastorear su casa algunas veces. Y he visto
padres de familia, enseñándole la Biblia a todo el mundo menos a ellos mismos. ¿Y sabe quién es el perjudicado? El perjudicado es el miembro más difícil de la iglesia. Yo mismo. Porque acá nos reunimos una hora. Pero la persona que tú eres, la persona que se rebela contra Jesús, continúa contigo. Y si tú no la acabas de poner en manos de Dios, y Dios no acaba de terminar con esa persona, destruir ese duro corazón y traerlo a su voluntad, toda la vida tristemente vas a tener que vivir con esa horrible persona. Dormir, levantarte y estar a expensas de las reacciones de esa horrible persona. Porque Jesús nos presentó una nueva naturaleza. Jesús nos ha hecho una nueva persona, una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Ahora tenemos que vivir disfrutando el poder de Dios. Quiero concluir, para no hacerlo demasiado largo. En medio de la crisis, Dios se manifiesta poderosamente. Podemos ser atacados por diferentes pruebas, pero debemos confiar en el poder de Dios. Nuestra fe se basa en un Dios que hace posible lo imposible y es capaz de bendecirnos de manera que nosotros no podemos imaginar ni entender. ¿Y tú crees que lo único que puede hacer Dios es resucitar a alguien? Hay cosas que Dios puede hacer que nosotros no somos capaces ni de pensar ni de imaginar. Y si es capaz de resucitar a una persona, ¿no va a ser capaz de tratar con tu crisis y con tu situación? ¿Tú crees que no puede tomar tu crisis y cambiarla en un segundo? Pregúntate, porque todavía está la crisis. Probablemente es porque nos está enseñando algo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Oremos a Dios. Señor, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, descansamos en ti, nos ponemos en tus manos. Rogamos que tu palabra cambie nuestra vida. Rogamos que tu palabra cambie nuestros corazones. Señor, ayúdanos a disfrutar el poder tuyo en nuestras vidas. Que no sea la duda, que no sea la demora, que no sea la burla, estorbos para nuestra relación, Jesús. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos.